Tú dirás. Pues ya. ¿Ya? Veremos. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez de vuelta en un podcast más de Disonancia. Qué bueno que nos están viendo. Qué bueno, chicos. Tuvimos muy buenos comentarios del episodio pasado y eso se agradece, ¿no? Sí, estamos muy contentos de poder hacer este episodio otra vez. Otra vez más. El tema de hoy es... El tema de hoy es el cambio. Ok. Vamos a checar lo que es el cambio en algunos temas, en cambio en psicología, que es lo que a mí me gusta un poquito más, el cambio en el lenguaje. Vamos a ver lo que pudiera ser el cambio y lo que representa para nosotros el cambio, sobre todo. Claro. Es por lo que estamos aquí. Probablemente empecemos de un punto y la imaginación y nuestro ser... Sí, nos va a ir llevando por ahí. Exacto. A ver qué vamos haciendo. Pero acompáñennos. Tan, 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 tan. ¿Quieres empezar con algún punto acerca del cambio? El cambio. Fíjate que te estaba compartiendo hace ratito que tuve terapia. Yo la tomé. Tengo un terapeuta, por cierto. No creo que me esté viendo. Espero que no. Saludos, y sí. Saludos, y sí, a Wilson. Y estábamos hablando precisamente de cómo algunas tendencias que solemos tener de conducta en el pasado, que si bien nos funcionaron, hay en algunos otros temas o en algunos otros ámbitos de nuestra vida que ya dejan de ser funcionales. Okay. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy estudiando lo que es psicología gestal. Tengo una maestra súper buena que tuve la oportunidad de que me diera clases en la universidad. Y saludos a la maestra. Saludos, Miss. No me tenía tanta fe, yo creo. Neta. Pero la gestal apela mucho a que habla sobre que nosotros tenemos ciertas tendencias de comportamiento, ciertas tendencias de conducta, ¿no? Entonces, estas tendencias que hablan un poquito de la personalidad, ¿no? Yo puedo decir que Alexia es así, así y asado porque tiene ciertas tendencias de comportarse. Claro. Edson tiene ciertas tendencias de comportarse que a mí me pueden generar o poder hacer una conclusión de cómo va a responder ante ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, estas tendencias o lo que nosotros solemos hacer para comportarnos pues tiene mucho que ver el contexto familiar, cómo nos creamos, el contexto histórico, o sea, en el proceso histórico en el que nos estemos desenvolviendo. Claro. No es lo mismo el contexto actual de, por ejemplo, la apreciación de la mujer que hace 20 años. O 100, ¿no? O 100 años. Entonces, en base a en el contexto en el que esté, así mismo va a ayudar para la conformación de mí mismo, para mi propia explicación de mí hacia mí. Sí, no sé si lo comentábamos de hecho aquí o si fue tras bambalinas, que pues somos un parte hijos del contexto, ¿no? Sí, somos muchísimo hijos del contexto. Claro. Y entonces estas tendencias de comportamiento que nosotros solemos hacer también dependen de si en algún punto de nuestras vidas nos ayudaron a confrontar alguna situación estresante o dolorosa. Sí. Entonces esto genera una habilidad. Entonces, como en determinado momento de nosotros nos permitió hacerle frente a una situación, muchas veces nosotros queremos aplicar el mismo modus operandi para todos los temas, en todos los contextos situación de nuestras vidas, y a veces lo que es funcional para un área deja de serlo para otra. Claro. ¿No? Por ejemplo, las personas que son muy perfeccionistas, que esperan tener el control de las cosas, bien puede ser funcional para la cuestión laboral, ¿no? Te permite resolver vicisitudes, te permite estar al tanto, ser productivo, poder estar a cargo de las, no sé, más variables posibles, claro, para que el trabajo pueda salir adelante. Pero imagínate que ese mismo modus operandi lo trasladamos a la pareja o al amor. Complicado. Claro, ¿qué va a pasar? Ese mismo rasgo, si bien representa una habilidad en un tema de nuestra vida, probablemente deja de serlo o incluso nos vuelve disfuncional para otra área de nuestra vida. Entonces, a mí me parece que la psicología radica ahí, en que cómo nosotros podemos aprender esta flexibilidad o desarrollar la flexibilidad de adaptarnos al medio
y nutrirnos del medio para nosotros responder de la mejor manera posible para nosotros. Sí. Como un árbol, por ejemplo, no sé, un roble que es muy rígido, o sea, es duro y es grande. Y esta misma característica de ser tan duro y grande y no moverse le ha permitido sobrevivir por miles y cientos de años, ¿no? Entonces, es una gran habilidad. Pero ¿qué pasa si llega un huracán, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mismo viento... el mismo roble no se va a poder adaptar a la circunstancia. No es lo mismo un roble donde no haya viento que cuando hay en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, en medio de un huracán, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que el roble crezca y diga, chin, pinche huracán, nadie me entiende, me están echando aire, me están echando lluvia, y yo aquí, y más tenso se pone, más se más se hace duro, en lugar de examinar el contexto y ver que a lo mejor la circunstancia le demanda que se mueva un poquito, que no sea tan duro, que no sea tan estático, ¿no? Lo bueno es que no hay robles en la costa, que yo sepa. Entonces el roble, si bien no tiene esta alternativa de poder modificar o decidir sobre, pues, su composición física, nosotros sí podemos detenernos un poquito a repensar o reevaluar el contexto para ver si nuestra tendencia de conducta está dejando de ser una habilidad y está comenzando a ser un obstáculo para nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. El cambio apela precisamente a eso, a que el cambio es algo que está disponible para ti, algo que puedes hacer uso de. Sí. Entonces, no pasa nada si te has caracterizado por ser una persona de cierta manera o si tu profesión hace que tengas que ser de cierta manera. No estás obligado a seguir ese mismo camino siempre, sino que puedes flexibilizarte. Es una opción, puedes tomarla. Sí. Es importante. Te voy a poner un ejemplo, algo en lo que estoy ligeramente familiarizado, ¿no? En medicina, cuando alguien muere, algún paciente, o tienes que dar esas noticias desagradables al familiar que está en espera de, pues, una respuesta favorable. No en todos los casos, porque también me ha tocado que el familiar, desgraciadamente, quiere que su familiar ya fallezca. ¿Por qué? Porque representa una carga, porque es de estar desvelándose, estar en un hospital, muchos gastos. Y te lo juro, literalmente me han dicho así en voz bajita que quieren que su familiar fallezca. Pero lo que voy es que cuando tienes que dar las noticias malas, estas noticias de que el familiar falleció, tienes que ser un tanto rígido en la profesión. Tienes que mostrar este temple para poder dar ese tipo de información. Y no puede ser, creo yo, de las mismas características en tu área laboral, siendo médico, como con tu mamá, ¿no? O sea, o con tu pareja. Tienes que mostrar otras características porque precisamente lo que comentabas, no aplica la misma situación para diferentes áreas de tu vida, ¿no? Entonces, siento que la psicología en gran parte te ayuda a poder moldear y tener esta plasticidad, a lo mejor, que se va perdiendo con el tiempo, Tengan mucho cuidado. Cuando uno envejece, es más difícil. Y te haces ese roble o ese tronco duro con las raíces súper profundas que, pues, hay lluvia, hay sol, hay lo que sea. Lamentablemente ahí está. Entonces pareciera que la flexibilidad es una capacidad que hay que irse entrenando, ¿no? Totalmente. Porque a medida en que tú vas envejeciendo o vas, no sé, adquiriendo mayor experiencia, vas defendiendo ideas por mucho tiempo. Entonces, si no las cuestionas, se vuelve más difícil llegar a un punto en donde, no sé, te sepas erróneo de una idea. Hay un punto de no retorno, ¿Te imaginas? Entonces eso es bien importante, cuestionarse todo el tiempo. ¿Por qué creo lo que creo? O sea, ¿quién lo implantó en mí? ¿Fue la religión? ¿De dónde vienen las cosas? Y también saberte que eres vulnerable al error cognitivo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces vamos por ahí en la vida defendiendo ideas, esto es así y así es como deberían de ser las cosas.
y no ponemos en tela de juicio el hecho de que podemos equivocarnos, o que nuestro juicio está afectado por un montón de variables, por las variables emocionales, por las variables contextuales. Hay un montón de sesgos cognitivos que están detrás de la formulación de cada idea. Entonces, por ejemplo, las personas de mente cerrada, yo creo que todos somos de mente cerrada en distintos temas y en distintas ideas, ¿no? Entonces, las personas de mente cerrada que en algún punto tenemos una idea y nos enfrentamos con una idea contraria, que al parecer pone en tela de juicio esto que hemos defendiendo, y en lugar de confrontar esta nueva evidencia con información, con conocimientos, con leyendo por ahí, preguntando, por ejemplo, es una buena opción. En lugar de hacer eso, de contrarrestar esta idea, la desechamos así, no sirve. Tu idea no es válida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta nueva evidencia que va surgiendo? Y no solamente en ideas, no sé, de política, de trabajo, de, no sé, lo que vaya pasando en cuestión social, sino también a nivel psicológico. Sí. ¿Qué es lo que me está pasando en terapia? ¿Qué es lo que sucede? Que tú vas por ahí defendiendo una personalidad así, no, es que yo soy así por esto y no me gusta lo otro. Entonces, cuando estás en este proceso terapéutico y el terapeuta te hace saber que, o te muestra que a lo mejor estás equivocado, que no eres la víctima, que no tienes razón, que tú eres el imbécil, y algunas veces dices, ay güey, por eso es tan doloroso. Claro. Pero eso incita al cambio, que es el tema que nos compete el día de hoy, chicos. Que lo estamos tocando poco a poco. Sí, fíjate poco qué interesante lo que dices. Hay mucha gente que basa toda su aquí y ahora en ideas mal fundamentadas, ¿sabes? O sea, como que es su pilar más fuerte una idea errónea, y que cuando llega alguien a querer tumbarle ese pilar, pues imagínate, se hace una catástrofe. Una de las frases de uno de los filósofos actuales que me gusta mucho es: ¿qué tal si la oposición tiene razón? O sea, tú dices, wow. Cuando yo era niño, recuerdo, me entró este fervor revolucionario de decir, políticamente hablando, esta corriente está mal, yo soy súper, no sé, partidario de esto. Luego vas creciendo, te vas dando cuenta de ciertas cosas, te vas cuestionando y dices, oye, ¿y si lo que apoyo ciegamente realmente no es así? Y es bien interesante ese ejercicio, ¿no? El ejercicio de hacer dialéctica con la idea contraria. Haces este choque y que surja esa nueva idea. Que también, o sea, las ideas están formuladas en base a los recursos intelectuales que tienes, o los recursos emocionales también con los que cuentas en ese momento. No son las mismas ideas a los 20, 25 años que a los 15, o a los 40 que a los 30, ¿no? Van cambiando en base a este feedback, o este feedback que vas teniendo con el contexto. ¿Qué tanto tú usas al contexto a favor tuyo para sobrevivir de la mejor manera ante la situación que está surgiendo? Claro. Y, por ejemplo, la identidad es otro temazo. Gran temazo. Pareciera Pareciera que una persona debe de tener y mantener una identidad por el resto de su vida, e incluso es mal percibido si cambia. Y entre más contrastante sea el cambio en tu formación de identidad o en tu expresión de identidad, más reactiva la gente, ¿no? Reactivo es. Sí. Entonces, por eso siento que el cambio está un poquito satanizado, como de, ay, no tienes coherencia. Claro. ¿No? Entonces, a mí me parece que esta capacidad de poner en duda de, bueno, sí, esto soy hasta este momento, esto es lo que está haciendo hasta este momento, está sujeto a cambio. Sí. No solamente es doloroso, pero me parece que también es un tanto liberador, porque te brinda una posibilidad. Tener esa posibilidad de cambio siempre está a tu alcance. En cualquier momento, sea doloroso, sea feliz, sea frustrante, sea ansioso, lleno de ira, pero está a tu disposición.
Eso me encantó, que sea liberador. Y va a ser un clip, o sea, esto lo van a ver ahí, el clipcito de lo que acabas de decir. Sí, estuvo increíble. Que esto sea liberador y que esté al alcance de todos. Aquí somos pro del cambio, ¿no? O sea, este es su espacio para ustedes. Coméntenos si quieren algunos temas. Los estaremos leyendo con mucha atención. Pero sí, qué genial lo que acabas de comentar. O sea, me voló un poco. El cambio siempre es una opción, sí, ¿no? Pero bueno, para acceder al cambio no nada más es así, como de pásame la sal, es todo un proceso porque involucra renuncia, involucra deshacer algo que ya es. Pues sí, lo decía Cristo, lo decía Buda, lo dicen en Tao, renuncia, mátalo, asesina esto, rebobina y haz uso de esta herramienta que es el cambio a tu favor. Por eso la terapia es tan importante, ¿no? Porque una persona común y corriente, por así decirlo, no puede hacer todo el proceso solo, ¿no? Necesita un guía. No, porque ese sesgo, ¿cómo te lo quitas? Claro. ¿Cómo ves que vas siendo un imbécil en algunas cosas? Sí. Es muy difícil. Ni con ayahuasca, ¿no? No. Sí, que va a ser un tema. Es un temazo. Eso es cierto, porque muchas personas, yo probé ayahuasca 2 veces, entonces lo probé como con esta esperanza de encontrar un cambio, que algo más viniera y me cambiara y me rescatara de una situación un tanto penosa. ¿Tú esperabas matar? Yo esperaba que la ayahuasca viniera y ya me resolviera la vida y me dijera, mira, esto es la vida ya, nena, adelante, ¿no? Que ya me diera respuestas así. Que también me parece que es algo controversial del cambio, de ya, deposito todo mi bienestar no sé, lo vemos como una solución ya rápida, nada dolorosa, que no tiene un proceso, que no requiere disciplina, que va a llegar así como así, me va a dar el aire de la Rosa de Guadalupe y mi vida ya va a estar resuelta. Y no, a veces muchos de los cambios requieren de una constancia, atravesar por muchas situaciones incómodas, no solamente a nivel personal, sino que lleva su tiempo. Los cambios llevan su tiempo y cosechar los resultados pues vienen por añadidura. Llevan su tiempo y, como bien comentas, puede ser doloroso, ¿no? Sí, bastante. Pues resistirse al cambio creo que es lo doloroso. Sí. ¿No? Y algo todo cambia. Sí, algo que me brinca ahorita, vamos a pasar a que todo cambia en la brevedad. Pero lo que me brinca ahorita es que pareciera que el cambio está casado con el dolor de cierta manera, y el amor también pareciera que está casado con el dolor de alguna manera. ¿A qué me refiero? Con la pérdida de un ser querido, que también va a ser un tema, te enfrentas al dolor de una manera muy, muy visceral, pareciera muy, muy carnal, ¿no? Te das cuenta que cuando... ¿A qué te refieres con carnal? Carnal me refiero a que lo puedes sentir, puedes incluso alguna extremidad, que incluso ya físico, ¿no? Sí, se hace físico. Entonces, cuando pierdes a alguien, cuando alguien se muere, pareciera que te enfrentas directamente al amor de ese ser. Aquí vienen los sesgos de pensar si la muerte es buena o mala, si es el fin o no, si hay un cielo o no, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que el proceso al cambio, que en este caso queremos que sea un cambio bueno, positivo para ti, para tu ser y para tu contexto, pareciera que en ese proceso encuentras el amor hacia ti, el amor propio, ¿no? De decir, acepto lo que soy, acepto que puedo ser una mala persona o buena, que tengo estas actitudes, pero en el aceptarlo está el cambio y el conciliarse, ¿no? Y el estar enfrente al amor hacia ti mismo. ¿Qué opinas? Dijiste algo súper, súper valioso, y una de las máximas me parece que en psicología para el cambio, que es la aceptación. Lo que nos viene haciendo daño es que concentramos nuestra atención en algo en específico y que eso tiene que ser de determinada manera, y como no es, me frustro, me genera cierto dolor, cierta ansiedad.
Entonces nuestro foco está puesto en eso, vemos desde la falta, desde que hasta que se complete, hasta que logre, hasta que llegue voy a poder ser feliz, ¿no? Sí. Entonces, igual cuando no aceptamos el cambio y nos quedamos estáticos en, por ejemplo, el luto o por ejemplo en las parejas, que yo solamente era feliz cuando andaba con Juanito, sí, ¿no? Y me quedo con Juanito y es el amor de mi vida y resulta que Juanito ya se casó. Oye, pero Juanito ya se casó. No, pero es que yo nunca fui más feliz que como andaba con él. O si, por ejemplo, Juanito todavía no se casa, la manera en, o sea, para que yo sea feliz tengo que estar con Juanito, sí, ¿no? Y le doy toda la responsabilidad de mi bienestar. Entonces me adapto a él. Si quiero ir al cine le digo, oye, quiero ver esta película. Ay, no, yo quiero ver la otra. Entonces, como dependo de Juanito para ser feliz, sí, le hago caso, aunque yo me quede insatisfecha. claro. ¿Sale? Aunque yo no pueda saciar por mí misma mi necesidad, se la dejo a la otra persona y al rato ya estoy enojada con Juanito y le proyecto, es que tú así. Y tú, porque está puesto en el otro el foco, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, con los duelos, pudiera ser que el esposo ya se murió hace 10 años y yo todavía no he asimilado que la situación Sigues ha cambiado anclada y mi foco está completamente puesto en yo me explico la vida a partir de la falta de mi esposo, de mi pareja, sí, ¿no? Entonces, aunque mi hija, mi tía, mi hermana me inviten a comer o a celebrar la vida o a hacer otras cosas, poco me van a saber porque mi foco está fijado y no ha habido ese cambio, no me permite experimentar o disfrutar lo que me ofrece la experiencia. Qué increíble, oiga, o sea, esto me está doliendo, me está lastimando. Yo digo que a mí no. No, o sea, en lo que dijiste, ¿no? El foco de atención. Me imagino que ese foco de atención te hace igual mantener un estilo de conducta o una tendencia de comportamiento fijada. sí, ¿No? O sea, actuar de determinada manera. la tarea es cambiar ese foco de atención. La tarea es cambiar un poco el foco de atención, hacer cambios, empezar por cambios cortos, sostenibles, que esté dentro de tus posibilidades. Sí. Qué increíble, oiga. Y bueno, ahora sí vamos a saltar al punto que nos desviamos un poco. ¿El cambio realmente es esta constante? O sea, ¿todo cambia? ¿Constantemente todo cambia o es una falacia narrativa? Quiero hablar un poquito de un señor que se llamó Heráclito, ¿ok? Heráclito hablaba un poquito acerca del cambio. De hecho, uno de sus estudiantes o súbditos hizo esta famosa frase célebre, ¿no? De que no te puedes bañar en el mismo río dos veces, ¿no? Porque fluye el agua y ya no es ni el mismo río, ni tú ni nada, ¿no? Entonces, hasta ahí cuando yo la escuché dije, wow, sí es cierto, todo cambia. Pero después viene un señor bigotón, ¿no? Alemán, Nietzsche, y empieza a decir lo contrario. O sea, contradice el hecho de que todo cambie diciendo que todo es un ciclo. O sea, como un bucle, digamos, ¿no? De que tú eres, falleces y viene un nuevo ser y es y fallece y bla, bla, bla. Un ciclo interminable. Entonces, por eso yo traigo aquí a la mesa del diálogo. ¿Crees que el cambio realmente sea constante? A mí me parece que sí, el cambio es constante. ¿Por qué? Aunque pareciera que los temas son los mismos, el amor, la belleza, el dinero, la felicidad, la pareja, aunque las interrogantes permanezcan, la manera en que nosotros abordamos esas mismas preguntas creo que van cambiando porque cada generación va complementando con información nueva. O sea, cada información, espero, va teniendo como una conciencia diferente de las situaciones, que aunque las preguntas no se resuelvan, la manera en que las abordamos o la manera en que nos damos cuenta de que a lo mejor no vamos a poder acercarnos a ciertas respuestas. Sí. Creo que ahí está el cambio. ¿Dirías que vamos avanzando como sociedad, como...?
Porque... ¿O a qué te refieres con ir avanzando? A lo mejor las perspectivas están... A lo mejor vamos avanzando en el sentido de que contemplamos más variables que antes, ¿no? Ok. Sí, o sea, poniendo... Lo puedo ver en mí, por ejemplo, yo Ok. antes veía que a los 20 años yo decía, para alcanzar el éxito es meramente cuestión de mérito. O sea, con que trabaje Echarle ganas. un chingo, con que le eche ganas, ya eso me garantiza que... Y ahorita pues me doy cuenta que estaba Grave minimizando un montón de variables que ahora puedo ver. Claro. O sea, la cuestión de la economía, la inflación, un montón, ¿no? Eso también me duele, ¿eh? Sí. Ese tema de la economía. Es muy interesante, de hecho. Entonces, si antes las preguntas eran, ¿qué es el hombre? ¿A dónde vamos? Sí. Ahorita ya es como... Explicamos la manera en que explicamos las cosas. Ya Claro. somos más conscientes de que a lo mejor no tenemos ni la capacidad en cuestión de sentidos o intelectual para responder algunas cosas, o no vamos a saber qué pasa después de la muerte. Y creo que hemos estado mejor empezando por explicar cómo es que estamos dándole sentido a las cosas. Sí. Es una metacuestión, la cuestión de la cuestión. Entonces, es bien interesante cómo, pues sí, al parecer, como persona y como sociedad, sí se da este cambio, porque se van solucionando ciertas cosas, pero pareciera que estamos en un loop. En un loop interminable de cuestionarse. Salimos de sistemas para entrar en otros, ¿no? Exacto. A lo que iba, por ejemplo, desde que hace, no sé, 100 años, los derechos de las mujeres estaban súper limitados, ¿no? Viene esta ola de decir, hey, ¿por qué no pueden tener los mismos derechos? Se logra, y ahí vienen las siguientes cuestiones sobre la cuestión de raíz, ¿no? Que, bueno, hay muchos temas ahorita de moda, como la identidad de género, la inclusión. Como el lenguaje, ¿no? El Por ejemplo, lenguaje. o sea, hay todo un pleito social y también con los de la... ¿Con la letra E o con qué? Con la letra E, ¿no? Ok. Pareciera que hay una ofensa muy grande porque le estamos faltando el respeto a la O, porque el lenguaje tiene que ser de determinada manera, porque los viejitos de la RAE no autorizan que nosotros usemos la E, porque el comité Sí. de la RAE es como que puro viejito panista, no sé, súper viejito. ¿Tú qué opinas acerca del lenguaje inclusivo? O sea, ¿estás a favor, en contra, te da igual? Es que tenemos un pleito muy grande con eso, como si el lenguaje ha sido de determinada manera porque así ha sido siempre, y el lenguaje responde también a los sucesos históricos. Se supone que debe de hacerle justicia a lo que va aconteciendo a nivel cultural, histórico, en todos los temas, en lo económico, en las parejas, en la manera en que explicamos el género. Entonces, pues sí, el lenguaje no es una entidad dada, un Dios que así ha sido y que surgió de la nada y que se le tenga que guardar un respeto, y que este respeto se manifieste en que así, estas son las palabras autorizadas y son las que tienes que usar. O sea, si se encuentran más elementos en la tabla periódica. Sí, claro. En la tabla periódica y se requiere inventar una palabra para explicar una circunstancia nueva que antes no existía, ¿qué vamos a hacer? O Sí. sea, si la inventamos, ¿le estamos faltando respeto al lenguaje? No, el lenguaje explica lo que va sucediendo. O sea, nosotros nos construimos a través del lenguaje, hacemos uso del lenguaje que existe para darnos explicaciones de nosotros mismos, y asimismo el lenguaje se nutre del contexto para crecer, para ir explicando, porque vamos evolucionando, Sí. van surgiendo nuevas maneras y se va demostrando que el lenguaje, algunas explicaciones, conceptos se van quedando cortos, le están quedando chicas a ciertas cosas. De hecho, hay un término, ¿no? Para cuando no existen palabras para decir algo, alguna acción, alguna emoción, lo que sea. Vamos a googlearlo y lo voy a poner aquí con la magia de la edición. Pero qué importante, ¿eh? A mí me encanta el tema del lenguaje también. De hecho, hay varios autores que hablan acerca del lenguaje y que se quedaron así 70 años tratando de entender qué es el lenguaje, como el señor Lacan, por ejemplo, ¿no? Que se aventó sus frasecillas de que el lenguaje nos habla. O sea, ese señor yo lo amo. La palabra mata la cosa. La palabra mata la cosa. Entonces, el lenguaje es muy, muy interesante. Igual nos podemos también echar un capitulillo hablando del lenguaje. Y saber también que el lenguaje
por muy específicos que logremos generar algunas palabras, siempre se va a quedar corto para poder explicar la plenitud o la complejidad de algunas cosas. Claro. Por mucho. O sea, nunca va a ser suficiente una palabra para poder denotar lo que intentamos siquiera acercarnos a la totalidad de la cosa. A decir la totalidad de la cosa. Y luego otra cosa también, los universales. Sí. Cómo nosotros creamos universales para dar sentido, obvio, o sea, son útiles, nos permiten comprender, explicar algunas cosas. Pero cómo nosotros creemos que los universales, por ejemplo, en el lenguaje, el o, nosotros, cómo esas... Hay un término hegeliano que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, luego te lo digo. Y lo ponemos aquí también. Aquí lo vamos a poner. Este término hegeliano, que habla sobre que nosotros muchas veces olvidamos el contexto histórico que generó cierta cosa. Sí. Y eso es una reificación. Reificación. Olvidamos que cierta palabra tuvo un contexto que lo hizo surgir. Claro. ¿No? Por ejemplo, nosotros tomamos como universal el hombre blanco, fuerte, y ese se vuelve, pues sí, el universal. Y como a partir de un particular hacemos un universal, y el universal deja fuera todas las variables, todas las diversidades, todas esas experiencias que no entran en ese estándar que nosotros estamos creyendo que es, pero no es un particular. El problema viene cuando nosotros nos comparamos con esos estándares. Claro. Estamos creyendo que eso es lo que tiene que ser, y se nos olvida que solo fue un ejemplo tomado a partir de un particular y no explica todo lo demás. Eso me voló la cabeza también, ¿eh? Como que genera un frame, un hasta aquí, delimita, y ya de ahí no te puedes salir, ¿no? O sea, inevitablemente genera consecuencias, güey. O sea, en la manera en que tú te explicas a ti mismo, porque te explicas a partir del otro, del estándar, y si ese estándar es tomado de un particular que es muy diferente a ti, tú estás creyendo que es el universal y que gobierna el universo, pues genera muchas violencias para contigo mismo. Claro. Por ejemplo, universales de belleza, universales del amor, universales de felicidad, del éxito. Creemos que el éxito es que tener dinero y la mujer y así. Entonces estamos muy comprometidos queriendo alcanzar ciertos universales que no son universales, son ejemplos particulares, y que se nos ha olvidado que hubo un proceso histórico por el que se tomó como ejemplo. sí. Entonces no es una entidad dada, no es algo que así es y que debería de ser, sino que responde a razón de toda una historia, todo un contexto, pues que por circunstancias de economía, de historia, surgió así. Sí, por todas las variables, el sexo, el género, la mujer, ¿no? Entonces vamos a ir defendiendo ideas que creemos que así son, y se nos ha olvidado por todo este proceso por el que han pasado. Claro. Y son consecuencias, no son leyes, no son reglas, son consecuencias de contextos. Eso también, digo, qué interesante. Podemos aquí platicar 3 horas acerca de los universales, y supongo que también es tarea de cada uno de nosotros cuestionarnos esos universales y ver si nuestro contexto está apto o hecho o puede embonar en ese universal, que supongo que al final de cuentas no debería de ser así. Sí, pues no paramos de medirnos, es inevitable no medirse, es inevitable el comparar, ¿no? No estar en falta con un universal completamente polar a ti. Claro. Es muy violento, o sea, deja fuera todo lo que no es de esta manera. Sí. Qué castigo tan grande. Es inevitable estar en la falta en ese sentido. Por eso Schopenhauer hablaba mucho también de esto, que igual, si quieren escuchar más de estos temas, denle like, comenten, compartan y píquenle a todos los botones que aparecen en su pantalla, ¿no crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Estamos rozando los 34 minutos. ¿A poco? Sí. ¿Quieres dirigir esta charla hacia algún punto en específico? ¿O quieres, me dice producción que tenemos aquí unos audios acerca del cambio? Pero tú dinos.
Pues sí, podemos escuchar el cambio del audio. El cambio del audio, Sí. ok. Producción, Ya. gracias. Vamos a escuchar este audio. Que a toda la audiencia, gracias por su participación. Sin ustedes seríamos absolutamente nada. Y pues nada, ¿te parece que lo pongamos en tu Veamos. micrófono? Claro. Bueno, pues para mí el cambio representa salir de mi zona de confort y exponerme a nuevas cosas y a nuevas sensaciones, entre ellas la incomodidad, porque considero que muchas veces los cambios son incómodos porque dejamos de percibir lo que nos es familiar o a lo que estábamos acostumbradas y acostumbrados. Pero que al final de cuentas sin cambios no hay crecimiento y que uno decide qué aprender de los cambios, ¿no? Y cómo tomarlo. Y pues que también nos enseñan mucho a adaptarnos. Y pues sí, que es bien importante también tener presente que pues nada es permanente, pero los cambios son constantes y todo el tiempo están cambiando las cosas. Entonces, pues eso. Todo Ahí está. cambia. Es Sí. la única constante, que todo cambia. Sí, de lo que hemos hablado aquí, de que todo cambia, de que hay que saber que nada es para siempre. Y es bonito, ¿no? De hecho, fíjate, tal vez con esto podemos ir cerrando el asunto. Tú me dices tu opinión. Pero decía, retomando un poquito la pérdida de un familiar, ¿no? Que luego llegamos a ver en redes sociales incluso comentarios de ojalá mi papá o mi mamá sean eternos, ¿no? Incluso está este meme de los abuelos deberían de ser eternos, donde enseñan las pompitas y así. Pero qué raro si eso fuera eterno, ¿no? Incluso uno de estos pensadores también lo trae a la mesa y dice, de ser eterno tu papá o tu mamá, no se pudo dar el cambio necesario para que tú estuvieras hoy de la forma en que estás aquí presente. Y si tú eres eterno, de la misma manera que eres ahorita, no podrías dar de cierta manera tu descendencia. ¿A qué voy? O sea que a lo mejor si tu papá fuera constante todo el tiempo, a lo mejor no hubiera conocido a tu mamá. Lo que dicen estos chavos es que solo el cambio permite la realidad que tenemos en este momento y el cambio futuro va a permitir la realidad del futuro. ¿Me explico? ¿Y cómo cambiaría la conciencia o la concepción de vida si no existiera la muerte? Claro. O sea, ¿te imaginas el nivel de ansiedad o no? ¿Quién sabe? Porque a veces es un consuelo, porque a veces el tener conciencia de que algo va a terminar, la finitud de las cosas, te permite estar incluso más presente, no volarte tanto en esa congoja de cómo lo voy a hacer en el futuro, ya tengo deudas y tengo que y un chingo de cosas. Entonces creo que esa conciencia en que algo va a terminar te permite poder experimentarlo en el momento presente de manera más plena. Sí. A mí me parece. Entonces, no sé cómo sería la vida si no existiera la muerte. No sé cómo se elevarían o disminuirían los niveles de ansiedad si las cosas no terminaran. ¿Qué pasaría si las cosas no terminaran? Sería terrible. Yo soy muy partidario de que la vida es sufrimiento. Entonces, si el sufrimiento nunca tuviera fin... ¿Crees que sea sufrimiento? Claro. ¿No crees que el sufrimiento es como esa resistencia al cambio? Podemos debatirlo si quieres en el próximo episodio. Sí, puede ser. Vamos a hablar un poquito del sufrimiento y de esta lucha o esta resistencia al cambio. ¿Te parece? Sí, a mí solo me gustaría hacer un paréntesis o agregar que... Adelante. Que entre mayor capacidad tengamos para enfrentarnos a la novedad, entre más flexibles seamos para optar por el cambio, por hacer del cambio algo no tan difícil de sobrellevar porque se requiere, yo creo que nos va a ir mejor. Y tener conciencia de cuáles son aquellas cosas que nosotros vamos defendiendo y que queremos hacer permanentes,
y el costo que nos está trayendo a nuestras vidas, ¿no? Así como de insistir, está bueno insistir, ¿no? Está súper bien la disciplina, pero ¿hasta qué punto? O sea, también evaluar el contexto, evaluar cuáles son las consecuencias que están teniendo ciertas tendencias para ver si sigue siendo viable, pues, seguir apostando por eso. Y otra cosita también, por ejemplo, en la mañana me encontré a unos cristianos, testigos de Jehová. Estoy un poco desactualizada en ese tema de religiones. Sí. Pero siento que a veces nosotros nos creemos como que muy open mind, como de, ay, sí, soy súper revolucionario de ideas, ustedes cristianos que defienden una cosa que ya se demostró que eso es, qué tontos, ¿no? Sí. Como de, ay, qué ilusos. Ajá. Entonces, siento que solamente salimos de sistemas para entrar en otros porque tenemos el mismo modus operandi. O sea, si ellos bien les preocupa, regulan su conducta a través de, no sé, el miedo de no entrar en el cielo o el miedo de que un Dios los está viendo, están siendo malas personas. Creo que nosotros actualmente ese mismo modus operandi lo trasladamos en otras cosas. Nuestros miedos no se nos han quitado, les hemos cambiado de lugar. Si bien nuestros dioses ya no son los dioses tradicionales, Alá, Cristo, Jehová, creo que hemos cambiado de figura de adoración. Entonces, si bien antes nos daba miedo comportarnos mal o no seguir las reglas o coger antes del matrimonio porque no íbamos a entrar en el cielo, porque no somos dignos de entrar en el cielo, creo que los cielos han cambiado. El cielo sí. Más de esta generación, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuál es nuestro miedo de no pertenecer o no entrar en algún cielo? El de, por ejemplo, siento que hemos cambiado de religión a las redes sociales. Totalmente. Ahorita Dios es Google, Facebook. Dios es Google, Facebook. Nos da miedo no entrar en esos cielos. Sí. En el cielo de la felicidad, en el cielo del éxito, en el cielo de la belleza. Y ese miedo es el que nos viene gobernando y creemos que somos muy open mind. Qué interesante. No, güey. Quiero que también sea un tema eso. Está duro, ¿no? Está muy duro. Difícil porque yo me cacho, o sea, como de estos estándares de belleza, estos estándares de economía, no estoy entrando y me regulo yo solo, sí. Me regulo al otro y critico al de enfrente y te llena de ansiedad también el no poder. Y llena de ansiedad y estoy yo en mi mente muy inconscientemente defendiendo universales que son ejemplos de particulares que me están haciendo sumamente infeliz y que mi foco está fijado en eso y no me permite contemplar mis cosas positivas de la experiencia. Qué increíble. Salimos y entramos de sistemas. Sí. No hay... La jaula es invisible, sí, totalmente. Pues qué manera de cerrar. La verdad, esto estuvo interesante. Muy rápido, se pasó el tiempo. Sí, pasó volando. Cuando uno la pasa bien, al parecer el tiempo se estira y... Es que el tiempo en tele es más rápido. Sí, claro. Porque es dinero. Uno tiene que... El tiempo es dinero. En tele y en la vida real, creo. Así que, gente, pues gracias por ver, escuchar lo que sea que estén haciendo ustedes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Alexia.bo y Sosiego próximamente. Próximamente Sosiego. Esténse muy al pendiente. Próximamente Sosiego, claro. Porque viene contenido muy filoso para Sosiego. Estamos trabajando en eso. Sí. Pues yo soy Edson Vaso y soy Alexia de la O y nos estamos viendo aquí en Disonancia. ¡Wow!